Deme un momento para girar a la información 180 grados para irnos a otra información relevante que tiene que ver con la luz del mundo. Recibimos un mensaje de Xóchitl Martín y de Sharim Guzmán, exmiembros de la Luz del Mundo, esta iglesia, que sabemos su líder principal se encuentra preso en los Estados Unidos, acusado de cosas muy graves. Y bueno, queremos saber qué ha ocurrido en México, porque lo que nos cuentan, lo que nos comparten es un comunicado de prensa de Xóchitl, porque considera que ya en México se le dio una suerte de carpetazo a la investigación de la Luz del Mundo por parte de la Fiscalía General. Y bueno, pues nos da gusto saludarla siempre y apreciar su batalla tan grande por justicia y por verdad. Xóchitl, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenernos y muy buenos días. Buen día, Sharim, buen día. Buen día, ¿cómo estamos, Carmen? Mucho gusto en saludarte y gracias por el espacio que nos brindas. A los dos, gracias. Sharim Guzmán y Xóchitl Martín, bueno, son pareja. En su momento fueron parte de la Luz del Mundo. Xóchitl, ¿qué ha pasado? Cuéntanos de este comunicado que están difundiendo. Bueno, se me avisa en el mes de diciembre que cambiaron la fiscal. A mí no se me había avisado. Ya cuando nosotros hacemos más preguntas acerca del caso, cómo ha seguido, fuimos a conocer a la fiscal ahora cuando fuimos con lo de los jueces y magistrados a denunciarlo, y cerraron el caso. Después nos avisaron que se había cerrado el caso y que no habían crímenes y así. Nosotros después conseguimos a buscar a abogados que nos apoyen, que están con nosotros y impugnamos. El jueves tenemos audiencia con el juez, si es que va a seguir la carpeta abierta, pero las denuncias que hemos hecho son muy graves y desde 2019 tiene la denuncia, tienen las investigaciones, está bajo crimen organizado, y pues es lo que tenemos miedo por las familias que denunciaron. Son varias familias, algunos en su momento quienes fueron menores de edad, y estamos preocupadas por estas familias que se encuentran en México, viviendo en México. Xóchitl Martín, dices cerrar el caso, están impugnando el cierre del caso. Hemos platicado varias veces, Sharim, pero valdría la pena justo ahora decir cuál es el caso, de qué estamos hablando. Okay. En junio del 2019, Xóchitl inicia una denuncia en la Fiscalía General de la República y en base a los hechos que se denuncian, ellos lo tipifican como crimen organizado. Se va al área de FEMDO, que es la fiscalía, hoy tiene otro nombre, pero era la Fiscalía Especializada en Delitos por Crimen Organizado, y se hace la investigación por trata de personas. Es cuando empieza la investigación, y eso, pues ya pasaron 7 años, y durante 7 años hemos estado luchando y solicitándole a la presidenta. De hecho, en septiembre del año pasado, cuando viene aquí a Baja California, y le solicitamos que se judicialice la carpeta de investigación, y aún así, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estuvieron solicitando actualizaciones, aportar nuevas pruebas, y la respuesta de ellos fue, en lugar de escucharnos en la judicialización y en la aportación de nuevas pruebas y de otras cosas, el cierre de la carpeta. Pero lo más terrible es que este cierre de la carpeta llega 14 días después de la entrada de la nueva fiscal general de la República. Sabemos que lamentablemente para nosotros como víctimas, el actual gobierno se encuentra estrechamente relacionado con la Luz del Mundo a través de los que son sus enviados políticos, ¿no? Entonces, al grado de que uno de las personas que estaban en esa carpeta pues era candidato a fiscal general de la República, que es Hamlet García Almaguer. Entonces, esto sucede con 7 años en la cual la fiscalía no ha hecho su trabajo. Esa es la verdad. Y hoy emprendemos una lucha no solo contra la Luz del Mundo, sino contra la fiscalía, porque al impugnar esto, pues es un tema que estamos luchando contra la fiscalía, porque para ellos y para el gobierno en general, en la Dirección de Asuntos Religiosos, en diversas instancias, hemos cuestionado
que Nazón Joaquín es un delincuente. Y en México no. En México no es considerado un delincuente, por lo que él mismo ya se declaró culpable, y que estamos exigiendo que no solo sea él castigado, sino que los cómplices que están alrededor de él, y entre ellos, para comentarte así muy breve, hay dos personas claves que son importantes en esa pirámide de la luz del mundo, que es Rogelio Zamora Barradas, quien es el papá del ex senador Israel Zamora, ¿sí? Que fue una de las personas que nos fueron a silenciar desde 2016, junto con Nicolás Menchaca, que su hija es jueza federal en Jalisco, que es donde donde está la carpeta que se turnó a Puente Grande. Entonces, nosotros vivimos en ese 1000-1, ¿no? Tenemos a la luz del mundo por un lado y a la fiscalía por el otro, pues revictimizando directamente a mi esposa. Estamos hablando, sí, que en Estados Unidos efectivamente pues tienen preso al ¿cómo le llamaríamos? Al líder principal. Al líder. Ellos le llaman principal. el apóstol, el enviado de Dios, ¿no? Pero el líder Y a su mamá. Y a su mamá está presa por lo mismo, por crimen organizado, por lavado de dinero. Su sobrino está preso también en Nueva York y están esperando un juicio que va a estar en marzo del próximo año iniciando por delitos que cometieron en México. El vocero Silem García Peña, que en algún momento estuvo aquí diciendo que no había investigaciones, pues hoy es prófugo por los delitos que cometió en México. Azalia Rangel y Rosy Sosa son prófugas por delitos que cometieron también en México. Y para el gobierno mexicano no son delincuentes. Ahora, yo veo que todos los días señalan a García Luna por ser un delincuente que está preso en Estados Unidos y que es un delincuente en México. ¿Y por qué estas personas no son delincuentes en México y sí en Estados Unidos? Bueno, porque hay una protección gubernamental. Nazón Joaquín García, el líder principal de la Iglesia La Luz del Mundo, bueno, pues es la figura principal, pero no la única, como dicen ustedes, que ha sido procesada y está siendo sentenciada, ya ha sido sentenciada en Estados Unidos, más todo lo que han dicho ustedes. Estamos hablando de que la Fiscalía en México entonces le da lo que típicamente se conoce como carpetazo a la investigación. Pero ¿qué es lo que dice la Fiscalía, Xóchitl? ¿Qué es lo que dice la Fiscalía para cerrar el caso? ¿Que no hay pruebas? ¿Que no hay elementos? ¿Cuál es la argumentación para cerrar esto que ha significado para ustedes años de batalla judicial? Cerraron simplemente diciendo que no hay crimen, que no ven que hay crimen cuando hay una contradicción, que cuando nosotros denunciamos, hablamos de nuestra vida desde mi infancia, desde que la mamá de Nazón, de Nazón, que tenían sus cúpulas de niñas, y las mamás quienes nos llevaban, a veces aquí a San Quintín, a Baja, nos pasaban, y ahí ya de mi juventud, en lo que fue la trata de parte de Nazón Joaquín directamente a mi persona, y contamos nuestra vida, Charim, en el área política, en la trata de política que existió, y ellos mismos lo pusieron en el área de delincuencia organizada y por crímenes y delitos, explotación infantil, explotación laboral, y ahora resulta que no hay delito, y por lo cual no van a haber arrestos, no va a haber ya más investigación, y pues ¿qué decimos, Carmen? Sino que seguir luchando. ¿Qué decimos? Que es muy delicado, que es muy preocupante, porque efectivamente hay muchos elementos que ustedes han expuesto públicamente, pero sobre todo que se han judicializado en Estados Unidos, que han implicado ya sentencia directa al líder principal. Por lo pronto 16 años, reconoció los delitos que se le imputaron para evitar un juicio más largo, ¿cierto? Correcto. En Estados Unidos el juicio está puesto para el próximo año con el Departamento de Homeland Security, hablando que es un órgano que protege la seguridad del país, y están bajo investigación por delitos de tráfico infantil, de delincuencia organizada, de delitos de financieros, que por lo mismo también en México, también la UIF, amor, si lo quieres explicar. Sí. De hecho, bueno, como comentaba Xóchitl, existe esta investigación, esta captura de las personas por crimen organizado, que es lo mismo que está investigando, se supone, o estaba investigando México. Pero si nos vamos a una línea de tiempo, Carmen, o sea, la relación de la Luz del Mundo con el gobierno es muy estrecha.
Vemos en la llegada de Nazón Joaquín y recibía reconocimientos, llaves de la ciudad, de diversas ciudades de México, ya se reunía con los gobernadores públicamente, hacían eventos y ahí empezaban las conexiones. Después llega a Bellas Artes, este evento que lo organiza el ex senador Israel. Después viene su detención. Después se inicia la carpeta de investigación. Le congelan las cuentas a la luz del mundo. Se filtra un audio donde que era el director de las cuentas, dice que se apoya a Carlos Lomelí de Morena para que él es quien los había sentado con Santiago Nieto, ¿sí? Para que les descongelaran las cuentas. Viene el descongelamiento de cuentas, viene el tema de los jueces y magistrados, viene el tema de los 38 detenidos de Michoacán. ¿Y sabes qué pasa? Nada. El gobierno encubre a la luz del mundo. Eso es la realidad que estamos viviendo y para rematar este 2025, pues cierran la carpeta de investigación. Es muy grave. Y es muy lamentable porque, como dice Xochitl, ellos consideran que no hay un delito, pero luego se contradicen diciendo que sí lo hay, pero que no son competentes porque no se trata, no es un tema de trata de personas. ¿A poco la trata sexual no es una trata de personas? El lavado de dinero. Lo mismo que señaló la UIF al decir que se congelaban las cuentas porque había un desvío de recursos que deben de ser para la comunidad, para hacer actos sociales, pues estaban dedicando para que la vida lujosa del líder y de la gente que está en su alrededor. Ahorita estamos viendo las imágenes aquí de la iglesia. ¿Tú crees que ese dinero, es todo ese dinero que se gasta en artículos de oro, bañados de oro, en la vida de ellos? Ese dinero debe de ir a la gente pobre. ¿Y qué estaba haciendo la luz del mundo? Como muchas religiones, dedicando ese recurso para la vida de lujos de los líderes. Y hoy en día esa misma vida de lujo hace que ellos generen relaciones y generen un entramado y un entramado con políticos que son los que van a protegerlos. Y hoy vivimos eso y lo estamos viendo. Hoy ya la luz del mundo ya va a tener su partido político. Ah, caray. ¿Cuál partido político? Humanista. Se llama el Partido Humanista. Es un partido local. Primero era Humanismo Mexicano, que era encabezado por Emanuel Reyes Carmona y puros miembros de la luz del mundo a nivel federal, pero al no poderlo lograr, van a tener un partido político llamado Partido Humanista, pero es local en Jalisco. Esto les va a generar una apertura. Quien lo lidera es la otra persona cercana a Emanuel Reyes Carmona, al senador, que es Fabio Castellanos. Pero pusieron a otra persona para que fuera pues la representante, una persona que tiene un año de experiencia en el gobierno, que ya no está, que de alguna manera pues ponen personas para que ya no sean vinculados directamente con las familias. Pero ya van a tener su partido en Jalisco, un partido que va a ser un partido satélite de Morena, porque si lo dirigen, lo coordinan diputados de Morena, pues va a ser de Morena, a través de la luz del mundo. O sea, todas estas cosas suceden en los ojos de la presidenta, donde tienes miembros de la luz del mundo que aspiran a ser consejeros nacionales del INE y que están apoyados por Hamlet García Almaguer, quien es un operador principal para estos temas en la política con la 4T. Estamos hablando, bueno, a ver, está usted diciendo una cosa, la hemos platicado varias veces porque esta es una historia que amablemente nos han compartido a lo largo de los años y ahora pues con mayor razón porque estamos hablando del no ejercicio de la acción penal, de que la Fiscalía General de la República pues simple y llanamente dice no ejercicio de la acción penal y ustedes dicen ¿qué está pasando aquí cuando hay todos los elementos conocidos públicamente respecto a las acusaciones que ustedes han formulado de manera formal ante las autoridades de la Fiscalía? Estamos ahora pues frente a lo que ustedes plantean. Ustedes dicen aquí hay un encubrimiento. Su lectura es, están encubriendo a la luz del mundo porque hay una vinculación política con el actual régimen y esta iglesia, la luz del mundo. ¿Eso es lo que me están diciendo, Xochitl? Correcto. Y que están en vías de hacer un partido, entre otras cosas. Sí. Pues no más. Exacto. A ver, estamos frente a un asunto donde sabemos que la iglesia, la luz del mundo, involucra muchísimas cosas. Ustedes que formaron parte de esta iglesia, ¿qué podrían decir respecto al número de personas que aún forman parte de esta iglesia? Lo vemos, lo hemos observado, que convocan a miles de personas.
esta realidad existe. Estamos hablando de una convocatoria de esta naturaleza desde una organización con estas características que sigue involucrando a miles de personas que desde su fe creen en ella y siguen formando parte de una estructura de esta naturaleza. Xóchitl, ¿cierto? Correcto. Lo que más nos preocupa, Carmen, es la infancia de la Luz del Mundo, de los miembros que ya son adultos y siguen atendiendo, siguen siendo explotados, y la verdad, hasta cierto punto nosotros no podemos hacer nada por ellos. Lo que más nos preocupa es la infancia que se encuentra dentro de la Luz del Mundo. Son niños y niñas, jóvenes mexicanos que día a día corren peligro en la Luz del Mundo. No es un lugar seguro, es una mafia. Es una mafia. Así está categorizada en Estados Unidos por el gobierno federal. Entonces, lo que a nosotros nos quedamos con esta preocupación, aparte de las familias que han denunciado los delitos cometidos a sus personas, tanto violencia sexual, explotación también laboral, el secuestro, vínculos con el crimen. Sí, vínculos con el crimen. Se ha denunciado de todo, de muchas cosas que los forzaron a hacer. Y son familias que siguen corriendo peligro en México, pero aún ahí, más que nada, de todas estas cientos y miles de personas que son miembros todavía de la Luz del Mundo, lo que más nos preocupa es la infancia. Sin duda. Para las personas que están siguiendo esta conversación, creo que es importante, pues lo que ustedes han hecho es muy importante porque han contado ustedes desde la entraña misma lo que vivieron, desde su propia experiencia directa, lo que ha significado todo este conjunto de situaciones. Sharim, tú has contado que tú formaste parte de la iglesia, tú fuiste una persona que creyó fervientemente en esto, y tu experiencia a lo largo del tiempo y después con Xóchitl muestra un modus operandi, digámoslo así. Eres tú, es Xóchitl, no sabemos cuántas más personas vivieron lo que ustedes vivieron. Ahora que estamos con la noticia de que la Fiscalía General de la República en México decidió el no ejercicio de la acción penal frente a sus denuncias, es muy importante volver a esta historia. Sharim, ¿qué ocurrió contigo? Volvamos a hablar de tu historia. De alguna manera, igual que Xóchitl, nacimos en la Luz del Mundo como muchas personas. Prácticamente la Luz del Mundo es una religión de familias. Por eso es que eso permite que entre las mismas familias exista esa colusión, porque quizás la persona que fue abusada pues es hija de un pastor o es sobrina de fulano y es prima de otra persona. En lo particular, lo que yo viví fue una trata política. ¿Sí? Nazco en la Luz del Mundo desde mi abuela, que es lo mismo que sucede con Xóchitl desde su bisabuela, porque es un tema generacional. Me formo en la Luz del Mundo, estudio, me preparo y de alguna manera pues te vinculas con temas de lo mismo que te lleva el participar en las sociedades de alumnos estudiantiles, X y Y. Llego a un espacio de desarrollo político y ellos en ese momento conocen de mí más de fondo y me llevan a Nazón. ¿Para qué? Para que yo ya sea un servidor de Nazón en las cosas que él ocupara. Esto cuando él era el pastor jurisdiccional, ¿no? Su papá era el líder de la iglesia. Desde entonces empieza el vínculo con Nazón. Nos conocemos Xóchitl y yo. ¿Por qué? Porque Xóchitl era una colaboradora pues directa de Nazón Joaquín. Y después nos enteramos de todo, me entero de los abusos que estaba viendo mi esposa y es cuando decido decirle que eso no estaba bien y que no era una bendición, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. Pero ya previo a esto, la Luz del Mundo ya había generado toda esa trata en la que pues te hacían generar siempre beneficios políticos para la iglesia, para el líder, que si tenían una marcha por el artículo 24, que tenían ahí un movimiento en el 2012, pues generar reuniones con políticos y iban los pastores de la Luz del Mundo diciendo que eran ingenieros, que eran gente preocupada, pero en realidad eran puros ministros, estaban a San Joaquín ahí. ¿Y qué decías? Ellos de alguna manera generan todos estas, son facilitadores, y es lo que fui. Lamentablemente fue un facilitador,
para que esta secta pudieran avanzar en ciertas acciones. Y así como yo, volvemos a mencionar, existen los políticos, que ya hemos dicho a la luz del mundo, personas que fueron presidentes de partidos políticos, personas que son funcionarios públicos, el fiscal anticorrupción de Nayarit, si así nos vamos, los diputados locales de Baja California, los diputados federales, los regidores, y todos ellos son una red que la luz del mundo ha formado de trata política para facilitar muchas cosas. Hermanos de gobernadores como el Giovanni Salazar, que era hermano del gobernador del exgobernador de Chiapas, y que facilitan las cosas para que puedan ellos tener más poder. Eso es la luz del mundo, y esa es mi historia, ser un facilitador político de esta comunidad, ¿no? Vamos a llamarlo así, que en realidad es un grupo delincuencial. ¿Por qué? Porque hacen que los miembros cometan delitos. Eso es lo peor. Nos vamos. Xóchitl Martín, ¿cómo cerrarías esta conversación? ¿Con qué mensaje nos dejas? Pues que no dejemos, hablando directamente a las víctimas de la luz del mundo, que no dejemos de denunciar, que esto no nos haga para atrás, que no gane el gobierno en su corrupción o en su manera de cómo están trabajando las cosas, sino que seguir nosotros avanzando hacia adelante, seguir denunciando, si no gana. La luz del mundo gana, y grupos como estos siguen ganando, y no rendirnos. Y si necesitan ellos platicar con las autoridades aquí de Estados Unidos, ellos mismos lo han hecho público en la fiscalía. También está en nuestro Instagram, pero lo ha hecho público, la fiscalía ha hecho público número de teléfono, si estés donde estés, México, Colombia, cualquier parte del mundo. Ahí es donde pueden platicar con las autoridades sobre lo que vivieron, y no dejarnos vencer. Me gustaría compartir con ustedes para cerrar esta conversación lo que fue en Estados Unidos, aquel momento donde un juez de California le dice a Joaquín Nazón que es un depredador sexual. Este es un momento muy importante de esta historia. Esto es junio de 2022. Recordemos esto de lo que ha ocurrido con la justicia, no aquí, sino en Estados Unidos. As to the Jane Does, at this point, I apologize, my hands are tied. En cuanto a las víctimas, en este punto me disculpo. Tengo las manos atadas. Los abogados hacen lo que hacen los abogados. En este punto mis manos están atadas. Pero además, quiero decirles a todas las víctimas que el mundo las ha escuchado. Se los prometo. En cuanto a los miembros de las familias que han abandonado a las víctimas, ¡qué vergüenza! Son una vergüenza. Y en cuanto al acusado, le digo que usted es un depredador sexual. You are a sexual predator. Esto ocurrió en 2022 en Estados Unidos. Sharim. Para el gobierno, él sigue siendo un ciudadano ejemplar, que tiene las llaves de la ciudad de Tijuana, que tiene las llaves de la ciudad de infinidad de ciudades, y que el gobierno, y que todavía sigue siendo un apoderado legal de la luz del mundo, que hemos ido a la Dirección de Asuntos Religiosos y que lo que hacen es encubrir, porque lo hemos explicado, pero te dicen que no tienen las facultades. Que no tienen las facultades. No, tremendo. Tremendo, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando, si me lo permiten, a los dos. Les aprecio muchísimo esta enorme batalla que han dado a lo largo de los años, y bueno, pues quedaremos a la espera de que se procese la impugnación de ustedes, porque ustedes están reclamándole a la Fiscalía General de República de México que haya decretado este ejercicio, el no ejercicio de la acción penal y todo lo que esto involucra. Estaremos siguiendo de cerca en este espacio lo que seguirán haciendo ustedes, los siguientes pasos para efectos de una historia como la que ustedes nos han compartido y que es de gran importancia. Gracias, Sharim Guzmán, por estar aquí, y hasta la próxima. Muchas gracias, Cami. Gracias, Xóchitl Martín, por estar aquí. Xóchitl, gracias a los dos. Un abrazo a los dos. Tremenda historia, seguiremos hablando de ella. Por lo pronto, gracias a usted, un abrazo y hasta mañana.